El 80% de las veces comemos bien y nos cuidamos. Y luego tenemos un 20% donde podemos permitirnos X cosas. O las madres, ay, es que mi hijo no come, que coma lo que quiera. Es que es el mayor error. Empezar a ser vegetariana, más que nada, o sea, el motivo inicial fue el amor por los animales. Mucha gente va a entrenar pensando que luego se puede permitir el lujo de comer más. Hola, Alberto. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos un día más aquí en el podcast. Vamos a compartir hoy un tema muy especial, alimentación. Y el podcast se llama Yo no hago dieta, yo como bien. Eso es. Bueno, Alberto y yo, la verdad es que tanto él como yo, él en su camino y yo por el mío, hemos sido los dos unos absolutos frikis de la alimentación, cada uno a su forma y a su estilo. Entonces esto me lanza la primera pregunta ya directamente, Alberto. ¿Cuál es tu storytelling de alimentación? Qué buena. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te has alimentado? ¿En qué momento has hecho cambios de alimentación y por qué? Un poquito, cuéntanos. Qué buena. Pues esta pregunta no la tenía yo prevista, la verdad, la verdad que viene así. Pero por hacerlo resumido, ¿vale? Vamos a hacerlo así resumido. Un poco mi storytelling de la alimentación viene de realmente no tener una alimentación familiar, o sea, no tener, a la vez de no tener una creencia, porque no tengo como una base de mi madre me hacía esto, mi padre me hacía aquello, porque de jovencito me quedé sin familia, tal, por no hacerlo largo. Entonces, claro, yo mismo me he tenido que hacer mi propio estilo de comida. Entonces, desde pequeño ya al principio venía por, qué sé yo, qué decirte, pues por las mañanas para mí comer bien era un bollicao, comer bien era bocadillos de nocilla, todo esto, lo peor, imagínate un niño con 13, 14 años solo en casa comiendo lo que quería, o sea, lo que podía. Macarrones con tomate. Macarrones con tomate que me hacía, cosas así, ¿no? Atún con tomate, cosas raras, no tenía el plato de la paella de los domingos. Y puedes pensar, oh, pobrecito, no, ni mucho menos, sino que lo único que hice es transformar eso en algo diferente, total. Que a partir de los 14, 15 años que yo empiezo a entrenar, a cuidarme y tal, con 14, 15 años empiezo a investigar cosas nuevas. Y eso me lleva, una cosa me lleva a la otra, hasta que me muevo en el mundo de los gimnasios y ya empiezo a ver el tipo de comida que tenían por aquel entonces los culturistas, que era mucha proteína, mucho carbohidrato, comer 5 o 6 veces al día, poca grasa. Arroz y pollo. Arroz y pollo. A, B y C y el tupper a todos los lugares, que es un sinsentido, que ya lo iremos desgranando. Pero entonces yo ahí empecé a subir de peso, empecé a querer coger kilos, ¿no? Lo típico culturista era la comida. Entonces no había tanta información como la que hay ahora, había muy poca información. Y de ahí luego ya pasé a probar, la verdad que he leído toda clase de... Yo soy un experto en nutrición, de verdad, porque no solo he leído todo lo que hay, sino que lo he probado en mí. Antes me dedicaba también a hacer dietas, me dedicaba al tema de la nutrición con una marca de suplementación que se llama GMA, desde aquí les saludo, porque hubo un tiempo de mi vida que fui tan friki que hacíamos seminarios por toda España donde yo, junto con Jesús, que era el dueño de la marca, hacíamos seminarios sobre nutrición deportiva y suplementación. Entonces, no solo eso, sino que llevaba atletas de élite en todo el tema de CrossFit y tal, para que rindieran mucho más en su deporte. No solo al hombre que quería adelgazar, que tenía 5 o 6 kilos de más, sino a atletas de élite a los que llevaba y eran muy friki. Todo esto derivó luego un poquito más en cambiar el tipo de dieta, pues eso, de la lectura, del aprendizaje, hasta el día de hoy, que luego ya iré desgranando cómo hoy veo la dieta. Y ahora, Marta, cuéntanos tú, ¿de dónde viene tu storytelling de la comida? Bueno, pues mi storytelling sobre la alimentación es que, bueno, pues yo sí que vengo de una familia mediterránea y del plato de la abuela, de la madre. Sí que es verdad que de siempre mi familia me ha inculcado la alimentación sana, de buena calidad, no escatimar el dinero en alimentación. Mis padres son muy sibaritas en esto también. Bueno, mis padres y toda mi familia, ¿eh? Es algo que se respira en una comida de familia. Entonces yo siempre vengo de ahí, ¿no? De qué comes, ¿no? Cómo lo cocinas, qué tipo de aceite, ¿no? Todo esto.
Entonces siempre me ha gustado mucho el tema de alimentación y llegó un momento en el que, bueno, a los 20 años, 21, me hice vegetariana. Ajá. Ahí tuve como ese cambio, empecé a ser vegetariana más que nada, o sea, el motivo inicial fue el amor por los animales. Qué bien. Y luego sí que es verdad que empecé a indagar y estudiar mucho en este sentido de salud. Siempre he sido muy autodidacta con mi propia salud y sé que la salud empieza por la alimentación. Lo que pasa que me centré únicamente en alimentación vegetariana. Ajá. Entonces estuve así como 10, 12 años, muchos años, y todo fue muy bien, pero sí que es verdad que llegó un momento, y aquí llega un punto de storytelling muy interesante, que hace cosa de 3 años, no hace tanto, mi cuerpo me empezó a dar avisos, ¿no?, de fatiga, cansancio. Veía que, claro, yo, bueno, llevo 15 años dando clases de yoga, entonces mientras todos estos años que yo fui vegetariana, yo pensaba que tenía como intolerancias alimenticias porque no podía comer casi nada por el día. Me daba todas las tardes de mi vida, yo tenía gases. Qué mal. Entonces, todas las tardes de mi vida Te tirabas pedos toda la se tarde me de tu hinchaba. vida. No era tanto eso, sino era más sensación de hinchazón de vientre y malestar. Entonces, ¿qué hacía? Como tenía que dar clases de yoga y eso me molestaba mucho, no comía apenas nada durante todo el día. Ostras. No comer apenas es nada. Y a horas, que todavía quedan 4 horas para que yo dé una clase, pero aún así yo tenía que tener cuidado. Y entonces, ¿cuándo tenía que comer? Por la noche cuando llegaba a casa, sabiendo y teniendo la conciencia de que no era lo mejor. Luego sí que alargaba el ayuno más al día siguiente, por ejemplo hasta mediodía, pero claro, yo sabía que irme a dormir con la tripa llena no era lo más adecuado, pero tenía mucha hambre. Y bueno, la verdad es que entre algunas personas alrededor y información que yo leía en cierta dirección, luego me di cuenta de que cuando tú cierras tu mente a ciertas creencias y no te abres a escuchar otras opiniones profesionales, puedes cagarla, ¿no? Porque yo tenía un mito sobre la proteína. Yo no tomaba nada de proteína. Claro. Mi alimentación era basada en cereales y verduras. Y ya está, porque tampoco he sido nunca fan de los procesados veganos ni vegetarianos, nada de eso, ¿no? Comía muy natural, pero claro, comía cereales y verduras. Claro, al final todo carbohidratos. Todo carbohidratos. Y eso, como decía antes, llegó el momento en el que empecé a sentir más fatiga, veía que apenas comía nada y si me pasaba un poco, como que me cogía peso y me costaba muchísimo perderlo. Junto con la hinchazón de vientre, la pérdida de energía general, los gases, ¿no? Y hacía polvo el carbón activo, las infusiones digestivas, me pasaba así toda la tarde, ¿no? Y llegó un día que, estando paseando por un supermercado, vi unas sardinas y de repente mi boca empezó a salivar, mi mente empezó a fantasear con que quería comerme unas sardinas y no entendí nada, porque durante 12 años esto nunca me había pasado, nunca había visto los animales como comida y me impactó. El caso es que poco después me acuerdo que fue algo muy puntual, que hubo un mes que no tuve menstruación, la única vez en mi vida. Y me asusté. Dije, Claro. Aquí está pasando algo. Esto junto con la falta de energía que tenía, de picos, de bajada, ¿no? Que de repente me quedaba como... Me hice una analítica por primera vez en mi vida con 35 años y me di cuenta de que, primero, no tenía hierro, tenía el hierro muy bajito, pero lo más peligroso fue que si el mínimo de vitamina B12 creo que está en 800 o 700, yo tenía 80. Sí, muy poco, claro. Eso era ya un riesgo para la salud Claro. muy importante. La doctora me avisó, empecé a tomar vitamina B12 y todo empezó a juntarse. Empecé a hacer entrenamiento de fuerza, conocí a una persona que era un nutricionista, entonces me abrí, de repente todo empezó a caerme a mi alrededor como comida cetogénica y comida baja en hidratos, eso que de repente te empieza a bombardear la vida con podcast e información y empieza a llegar a tu vida otro tipo de información, entonces me abrí a un cambio de dieta y hasta el día de hoy
tuve un cambio espectacular. Luego, si quieres, hablamos de esto un poquito Claro, más. vamos a ir desgranando poco a poco. Sí. Pero luego el cuerpo también Yo he visto fotos tuyas de la época y también cambió totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí, otro cuerpo. O sea, era un cuerpo como más flácido, puede decirse, más pesado. Sí, El cambio de estaba- hacer fuerza y además cambiar la de nutrición fue un cambio físico, no solo, me refiero físico, no solo como tú te encontrabas y lo gusto que te encontrabas, sino visual también, Sí, sí, visualmente, físicamente, mentalmente, fue un mentalmente. cambio Qué fuerte, ¿eh? radical. Y para mí fue muy difícil porque yo tenía, cuando tú vienes del mundo del yoga y aunque te digan, La doctrina, ¿no? aunque te digan el yoga está libre de dogma y religión, es verdad. Porque el yoga lo que te enseña es a que tú encuentres tu maestría interior. Muy bien. Y tú sepas discernir. Pero hay un entorno, hay una sociedad, hay personas en torno al yoga, ¿no? Y te hacen sentir mala persona. Claro, por O comer te hacen- animales. sí. O te hacen sentir que vas a tener menos conciencia o que eres peor persona Claro. si llevas una alimentación con carne. Y yo ahí tuve un conflicto interno y ético muy potente, ¿no? Yo creo que también lo que pasa aquí, Marta, es que muchas veces leemos algo y tenemos que, o sea, ya nos dirigimos hacia eso que estamos leyendo o viendo y es la única verdad. Y todo lo que salga, o sea, intentamos buscar que la única verdad sea esa. Puede ser que te pasara también eso, no solo la doctrina de lo que hablamos, sino que toda tu literatura trataba de que los animales no debían comerse. Totalmente. Nos pasa a todos, ¿no? En Sí, muchas sí, sí. cosas. Yo creo en una cosa y leo de eso y me Claro, quedo en pues eso. como tú en la época que estabas más en un plan culturista, ¿no? Que pensabas que la alimentación era pues comer más. Claro, yo comía 6 veces al día, 7, incluso me levantaba por la noche cuando trabajaba en la noche y en la noche me comía extra 5 o 7 veces. Yo peso ahora creo que 72 kilos, lo que mi cuerpo me pide, ¿no? Natural. Pero he llegado a pesar 90 y largos, o sea, era un bicharraco grande, pero sin sentido. ¿Para qué necesito yo ese cuerpo? Si lo único que estoy es destrozándolo. O sea, estoy teniendo un cuerpo que no debería tener. Pero seguimos con esto. ¿Te parece? Seguimos hacia adelante con lo de la comida y tal. Yo tengo aquí apuntadas cosas para que vayamos hablando, pero siéntete libre de poner lo que tú quieras. Por ejemplo, cuando yo hablo de yo no hago dieta, yo como bien, lo hablo desde la pura experiencia. Tengo 46 años y llevo 46 años cuidándome. Entonces, algo he hecho bien. O sea, yo no, o sea, no quiero decir que, mira qué cuerpo tengo. No, pero tengo un cuerpo saludable y un cuerpo que yo me miro al espejo y me siento orgulloso. Punto. Entonces, hay algo que estoy haciendo bien. Y estas pautas que vamos a decir aquí son realmente nuestros hábitos de vida que llevamos Marta y yo. No hay nada más. Entonces, cuando hablo de esto, hablo del 80% de la ley de Pareto, que puede ser el 80, 70, el 90. Para nosotros el 80, para mí y para Marta es el 80% de las veces comemos bien y nos cuidamos. Y luego tenemos un 20% donde podemos permitirnos X cosas. Como por ejemplo, Como por ejemplo, pues nos encanta un día a la semana ir a probar nuevos restaurantes. Entonces ahí no miramos nada, ni calorías, ni cantidades, ni nada. Es un día donde comemos lo que queremos. Obviamente siempre, yo la verdad es que cuando veo luego nuestros excesos, la verdad es que sería la dieta de cualquier otra persona. Sí, la verdad. Que eso también es verdad. pero si te apetece una hamburguesa, ¿no? Sí, sí, nos comemos la hamburguesa con el pan, con las patatas y lo que haga falta, y el postre. Todas estas patatas buenísimas, pero nos buscamos, o sea, no vamos a un McDonald's, No, claro. ¿no? Cuenta, por ejemplo, cuando vamos a comer, ahora vamos a elegir esto. Sí, pues como es nuestro día especial, pues a mitad semana, ¿no? Empezamos a averiguar a qué lugar nos vamos a ir, qué tipo de comida nos apetece y la verdad es que es muy, muy chulo Claro. y divertido, ¿no? Muy Tiene esa enriquecedor. parte- Ese sería, por ejemplo, ese 20%. Por ejemplo, otro 20% que nos podemos permitir es, vamos a comprar helado para el fin de semana y compramos un helado, pero dentro del helado vamos a buscar las mejores opciones. Acordaos de esta frase, siempre las mejores opciones. Exacto. Entonces compramos un helado. ¿Qué más cositas en fin de semana podríamos hacer así como de... Marta le llama cuchicuchis. Pues yo le llamo cuchicuchis.
Pues un cuchi cuchi nuestro de fin de semana pues puede ser un yogur extra, un kefir extra con frutitas y una oncita de chocolate, de cacao. 85 sería el cuchi cuchi y 99 el que Tal solemos cual, tomar tal a cual. veces. Con lo cual es muy guay porque, por ejemplo, lo que ha dicho antes Alberto, ¿no? Lo que estabas diciendo del helado. Si tenemos que elegir, pues hay unos helados ahora, tanto en Consum y Mercadona, que son de proteína, que si tú miras los ingredientes, que es en lo que nos fijamos, porque Alberto y yo teníamos una cosa en común, y es que siempre miramos mucho los ingredientes, Sí. ¿no? Entendemos esto desde hace muchísimos años. Entonces, dándole una chequeada rápida a los ingredientes, pues te das cuenta que te estás comiendo un helado con 1/3 de calorías y Eso es. dices, pues sí que están igual de buenos. Eso Porque, es. ¿qué sentido tiene meter de más al cuerpo? Esto hila con una pregunta, porque nos han hecho unas preguntas en Instagram súper bonitas, gracias a todos, pero no vamos a leer las preguntas. Lo que vamos a hacer es contestar mientras hablamos a esas preguntas. Por ejemplo, cuando miramos estos helados, es que tiene, lo que sé, EC2137, que es un conservador de no sé qué. Vamos a ver. Esto no es importante en mi 20%. O sea, dentro de los helados ya estoy eligiendo una mejor opción y estoy eligiendo que voy a comerme medio helado a la semana con Marta. No voy a mirar el EC29. No es interesante esto. ¿Por qué? Porque yo no hago dieta, yo como bien. Y esto quiere decir que como yo como bien y voy a comer toda la vida, no voy a hacer una dieta de 2 meses, o de 4, o de 7, sino toda la vida. Entonces, me apetece comerme ese helado. Está bien, ¿no? Y así hay muchos productos igual. Como por ejemplo, me preguntaban en las redes sociales, me preguntaban, ¿no miras en las sardinas si tiene...? No miro en las sardinas. Las sardinas es un pescado que está perfecto y si ya tiene un aceite de oliva virgen extra, perfecto. Ya, pero es que lo enlatan en no sé qué. Esto no es lo importante. Que lo importante sea lo importante, ¿no? En la dieta. Entonces, podríamos hablar ahí de, por ejemplo, sería como, ¿qué es la base? ¿Qué sería la base en la salud, ¿no? Pues yo pondría la base en la salud, lo más importante yo creo que sería el movimiento, el entrenamiento, no el entrenar 1 hora al día. Esto no es importante, de verdad. El cuerpo no entiende, el cuerpo no sabe si estás entrenando en un gimnasio, estás haciendo boxeo, yoga, ese nombre lo hemos puesto nosotros. El cuerpo entiende de moverse. Entonces lo importante que es moverse. Después ya sería ir al gimnasio. Tampoco es tan importante luego que, es que, ya, pero es mejor el pádel que el boxeo. Mira, primero muévete. O sea, esto va por escalas. ¿Qué piensas, Marta, de esto? Totalmente de acuerdo. Realmente, si tú no estás gastando, si somos sedentarios y tú no tienes un gasto calórico, un gasto de energía, no tienes el cuerpo en movimiento, da igual lo que comas. Sí. ¿No? Es como... A mí me ha pasado, ¿no? Si estás muy quieto, pues aunque comas poco, ese poco del cuerpo se lo queda, ¿no? Sí. No estás llevando y no estás poniendo en marcha la maquinaria del cuerpo y gracias a que la maquinaria se pone en marcha necesita gasolina, ¿no? Que Eso es la es. alimentación, pero Es el NEAT, ¿no? es el Famoso NEAT, NEAT. claro. Entonces, eso tengo entendido, ¿no? Que Sí, sí. más vale moverse Tal cual. que ser un pejiguero, ¿no? O sea, concretar tanto, apurar tanto la dieta Eso es. sin llegar a moverte. Mira, yo lo cuento en el libro, cuando estuve en la cárcel, yo veía cuerpos espectaculares comiendo comida basura, pero basura de la cárcel. Y yo no me preguntaba, no sabía por qué. Yo digo, ¿será porque acaban de entrar? No, cuando yo hablaba con Paco, el de Cádiz, llevaba 20 años preso. Y tenía un cuerpo que tenías que verlo, ¿eh? Y dices, ¿en serio? Pero Paco, el de Cádiz, mientras se fumaba su paquete de tabaco, se hacía 500 flexiones y 50 dominadas por la mañana y por la tarde, todos los días. Claro, el cuerpo, ante una carencia, siempre va a preferir moverse. De hecho, la enfermedad más grande del siglo XXI es la falta de movimiento. Sí. Y luego la comida. Entonces, vamos a poner dos contextos. Una persona que es perfeccionista en la dieta y no se mueve, flácida, enfermará pero de diferente forma. Enfermará una falta de fuerza, una falta de ósea, huesos, tendones.
Todo esto no le va a permitir. Tú puedes estar a dieta perfecta y no poder levantarte de la silla porque no tienes fuerza para levantarte y tienes 60 años. Entonces, primero movimiento, el NEAT. El NEAT es todo aquel gasto calórico que se ejerce sin ser ejercicio físico. Levantar un tronco, ¿no? Imagínate en la época, levantar un tronco, cortar leña, moverte, ir a comprar, hacer esto. Este es el NEAT. Esto es lo más importante que tienes que tener al día. Esto gasta muchas más calorías, con diferencia, que el gimnasio. Una sesión de gimnasio puede tener 350, 400, 500 calorías, que para que tengáis idea es un helado. O sea, un helado. ¿Es en serio? O sea, ¿qué pasa con la gente? Que mucha gente va a entrenar pensando que luego se puede permitir el lujo de comer más. Y entrenar es nada. Entonces, existe este concepto, que ahora te paso la palabra y me entenderás tú, que tenemos, que es el de atletas sedentarios. Yo soy un atleta sedentario. Y Marta también. Atleta sedentario es una persona que entrena una hora al día o hace una actividad de una hora al día, pero su actividad del día a día no es muy allá. Yo me miro los pasos al día y hago 7.000, 8.000 y el día que más 10.000. Entonces, un atleta sedentario tiene que hacer por moverse. ¿Cómo lo ves esto, Marta? Vale, pues te sigo con esto. Atleta sedentario es o sea, tú lo que tienes que hacer en tu día a día, consejos que daríamos aquí es moverte, intentar moverte. Y que sea lo más importante, lo primero que estábamos hablando, que es el entrenamiento. Luego la comida. Y ahora ya pasamos aquí a la comida. Estamos en la comida, estamos entrenando y estamos comiendo bien. Dentro de la comida podríamos hablar, por ejemplo, de... Aquí hemos hablado del gasto calórico, atletas sedentarios, snacks de entreno. ¿Cómo se alimentan a Yogi? Tengo aquí. Sí. A ver, un momentito. Sí, por ejemplo, vamos a darle a esto. ¿Qué tipo de bebidas tenemos nosotros en nuestro entorno? ¿Qué tipo de bebidas? ¿Tenemos Coca-Cola? ¿Qué tenemos? A ver. No hay muchas. No. No hay muchas. Cuando vayáis al supermercado, todo lo que veáis, ¿qué elegirías tú, Marta? El pasillo de refrescos es una locura, ¿no? Pero hasta esto que ves, té frío, ¿no? Es puro azúcar. Así es. Entonces, yo y mi afición de mirar los ingredientes, pues la verdad es que nunca he comprado refrescos ni he consumido. Creo, no sé, la verdad es que no recuerdo cuántos años hace que tomé la última Coca-Cola. Fanta o todo eso me resulta como de otra época, de otra vida, y me resulta, cuando veo a alguien tomar esto, digo, ¿sí? ¿Esto se sigue tomando? Es como... Me resulta extraño, está tan fuera de mi realidad que ni lo veo. Y al final, pues, ¿qué bebemos? Pues bebemos agua. La fiesta es cuando vamos por ahí, por ejemplo, a mí me encanta, o sea, de verdad, pruébalo. Prueba a beberte un agua con gas con un limón exprimido. Agua con gas. Es maravilloso. Tienes un refresco natural y pues le ponemos pomelo, le ponemos limón, le ponemos lima. Y esto es súper chulo. Y cuando fuimos a México, de hecho, era una bebida que estaba ahí muy normalizada. ¿Sí? Ahí le llaman suero. Entonces tú ibas al restaurante y decías, ponme un suero. Te digo, suero, ¿sabes por qué se llama suero? Sí, porque tiene un montón de minerales. Y tiene sal, además. Y tiene sal, claro. Entonces le ponían el agua con limón y el borde del vaso, como si fuera un tequila, lo hacían lleno de sal, ¿no? Entonces por eso le llamaban suero y eso le llamaban escarchado, con o sin escarchado. El escarchado era la sal. Y eso nos encanta. Y luego otra bebida que siempre tenemos en casa es nos hacemos nuestra propia kombucha, que tiene muchísimos, es un alimento para nuestra microbiota de lo que más. Entonces hemos cogido la afición, que eso crece como por castigo, se multiplican y es muy fácil de hacer, no nos ocupa ni tiempo, es una maravilla y es un alimento muy nutritivo. Y bueno, obviamente... ¿Cómo se hace la kombucha? Así rápido por saber, ¿cómo se hace eso? Sí, pues la kombucha es un hongo que crece así como un disco, plano y lo ancho que sea el recipiente, ¿no? Si lo tienes en un bote ancho, pues será igual de ancho que el bote. Si lo tienes en un bote pequeñito, será así. Y la forma que tiene de reproducirse es crear como iguales, ¿no? Vas a la semana
tienes otro disco idéntico bajo. ¿Qué le pones? ¿Cómo lo haces? Se hace con té negro, ¿vale? Té negro, sin especias ni nada, solo el té negro. Y se le ponen por 2 litros de agua 100 gramos de azúcar, que nosotros le ponemos panela, pero en realidad no es importante porque el bichito se alimenta en sí del azúcar. O sea, no bebemos azúcar, el bichito Nada. se bebe azúcar, Eso entonces es. lo que hace es fermentar esa bebida, que es la que nos nutre a nosotros, ¿no? Exacto, es un fermento, una bebida fermentada en el cual este bichito se come el azúcar, entonces tú a cambio, después de 7 días de maceración, tienes lo que se dice la bebida de kombucha, que luego lo que hacemos también es ponerle unas frutas para una segunda fermentación, por ejemplo jengibre, lima o lo que se nos ocurre. ¿Y para Kiwi qué? me encanta también, lo metemos en la nevera y puede estar otra semana más de fermentación. Es como una bebida que cuanta más tiempo la fermentas, más... ¿Y qué beneficios así por encima tiene para la microbiota, etcétera? Básicamente es un alimento para la microbiota. Es brutal, ¿no? Dicen que es de lo mejor. También tomamos el kéfir, ¿no? Entonces es como lo mismo, pero de otro sistema, ¿no? El kéfir se alimentaría de leche entera y fresca, y la kombucha pues se alimenta de esto. Hoy cuando estábamos pensando en hacer este podcast, me ha venido a la mente una cosa que tiene referencia con esto, que es, estábamos haciendo unos mejillones con merluza y yo pensaba, si es que en verdad nosotros no pensamos qué es lo mejor para nuestra boca, va al revés. Pensamos cuáles son los mejores productos que nos van a alimentar Sí. y nos van a dar los mejores nutrientes y luego ya veremos cómo lo hacemos para que esté bueno en nuestra boca. Total cual. Es al revés, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto es muy chulo, ¿no? Porque cuando sabes un poquito de alimentación no puedes evitar ver las cualidades Claro. de esos alimentos que te estás comiendo, que sabes que van a formar parte de ti. Así es. Y al final de lo que comes eres, ¿no? Sí. En lo que comes te Eres lo que conviertes. comes, Y ostras, es que se me vienen tantas cosas a la cabeza que... Estamos en la bebida. La bebida hemos hablado de agua con gas y limón, que te puedes ir cuando te tomas algo por ahí por fuera de casa. Nos limitamos también a agua fresca, nos limitamos a tés, nos limitamos a café, nos limitamos, hemos hablado también de kombucha, hemos hablado de kéfir, que son 2 bebidas fermentadas que hacemos nosotros aquí. Y hay una cosa que nos gusta mucho en verano también, que son unos sobres de té que se han puesto ahora de moda en los supermercados. De moda, bueno, que hay ahora bastante variedad. Y entonces esos tés los mezclamos con agua y es un té frío. Un té frío. Y ese té frío también va muy bien para que sea así dulce y tal. Y yo aconsejaría también que le echemos una pizca de sal al agua, no a toda, pero de vez en cuando algún vaso, porque no se trata de beber, porque tú cuanto más bebes, más meas. Y no se trata de eso, hay que retener ese agua. Y sobre todo que ese agua nos tiene que nutrir, nos tiene que... ¿Cuál es la palabra? Saciar. Hidratar. Hidratar. Nos tienen que hidratar. Entonces unas sales normales, unas sales naturales de mar, sería ideal. ¿Nos podrías, como estabas ahí con el tema de... yo no entiendo de nada de esto, Marta. ¿Cómo leo los ingredientes? ¿En qué me fijo? Pues lo de los ingredientes es muy sencillo cuando aprendes a hacerlo. Y hay un truco que yo creía que más gente sabía, ¿no? Pero hablando con la gente me doy cuenta que no tanto. Y es que los ingredientes van por orden de cantidad. Entonces, si tú coges una tableta de chocolate, por ejemplo, de estas que compramos nosotros, que son una 99% cacao, pues vas a ver que lo primero es el cacao, luego es la pasta de cacao, luego el emulgente, luego el azúcar, ¿no? Pero si coges cualquier... Azúcar no tiene azúcar. El 99% de cacao no tiene azúcar. ¿No? ¿No tiene? No. Si coges otra tableta normal y corriente, vas a ver que el primer ingrediente es azúcar. Ajá, Eso significa que lo que más tiene de ingrediente es azúcar. Eso es, porque está el primero. Sí, entonces así con todo, ¿no? Entonces, vas a ver siempre que los excipientes, los aromatizantes, los conservadores, siempre están al final porque de eso llevan muy poquito. Ajá. Entonces ahí te va a dar una clave realmente de lo que estás comiendo. En cualquier alimento, incluso. Es que hay tantos, porque empieza a mirar los ingredientes del jamón York que Por compras ejemplo, en Mercadona. por ejemplo. Y vas a alucinar, no, Sí. no tiene carne, es todo mentira. Sí. Por curiosidad. Hay muchas veces que ves un paquete y ves fiambre de pavo, ¿no? Y coges el fiambre y dices, dale la vuelta, que cuesta nada. Y yo lo que le diría a la gente es que no se líe mucho, solo en ingredientes. Y entonces cuando empiezas a leer,
empiezas a leer dextrosa de patata. Dices, pero si estoy comprando jamón, ¿qué tiene que ver aquí la dextrosa de patata? Entonces ya lo obvias. Entonces lo que muchas veces nos pasaba a mí y a Marta, o que lo hemos hablado a veces, es que nos vamos a los supermercados, nos conocemos todos los supermercados Sí, sí. y entonces friqueamos sobre todos los componentes. Y luego solo lo tienes que hacer una vez, porque luego ya sabes que ese jamón no te lo vas a volver a comer. Te lo aprendes. Pero, por ejemplo, ¿y si cojo un jamón serrano y pone que tiene azúcar? Bueno, entendemos que el azúcar a lo mejor lo tiene como quinto ingrediente, entonces va a tener un mínimo. Ese entra en el 80% de no soy un talibán, del 80%, el 80-20, ¿no? Tengo un 20% para esa cantidad de jamón que tiene esa pequeña cantidad de azúcar, no me va a hacer daño, porque el cuerpo también tiene un sistema de reciclado para poder expulsar ese azúcar. O sea, de hecho, te haces más fuerte con ese veneno, pero porque es un mínimo. Es un muy mínimo. Es un mínimo. claro. El caso es cuando tú constantemente estás en eso. Y es un problema esto. Grande. Es muy grande porque hasta la comida de bebés lleva azúcar. Todo, sí. Entonces, Todo. ¿y qué pasa? Que, bueno, esto sería un temazo para otro podcast, porque el azúcar es la mayor droga que existe hoy en día en la humanidad. O sea, es una bestialidad y no hemos entendido todavía a nivel global lo que afecta a la salud cerebral, intestinal, Sí, sí. a la salud general, a la mente, a las emociones. Todo. Es una pasada. Y Pero hay aquí- que tenerlo mucho, mucho en cuenta, ¿no? Porque aquí con el azúcar, pues sí, tenemos el 80-20, pero más vale a lo mejor pues comer un azúcar natural. La fruta ya tiene azúcar. Sí. Entonces, azúcares naturales, que también, yo por ejemplo, pues para mí un postre o algo endulzado, pues ayúdate de la fruta. Sí, Al final. eso es. Muy buena apreciación. Pero, y luego aquí viene esto, ¿no? Que es el entorno de cada uno, ¿no? Quiero decir, Marta y yo, vamos a poner este entorno, nos cuidamos el 80% de las veces. Llega el fin de semana, nos vamos a hacer un postre saludable y nuestro endulzante es dátil. Pasta de dátil, está todo bien. Pero ahora vamos a ir a almorzar con unos amigos y nos vamos a una pastelería. Y hay unos pasteles alucinantes. No preguntamos si tiene azúcar. Que va. Me como el azúcar. La pregunta es, ¿me lo puedo permitir? Eso es. Porque tengo ese 20% o 10 que me lo puedo permitir. La pregunta es, y te señalo con el dedo, ¿te lo puedes permitir tú? Y te miro ahora, ¿te lo puedes permitir tú? No lo sé. Mírate al espejo. Ya no se trata de mirarse al espejo, lo que hay por fuera, porque también hay mucha gente, yo esto lo he vivido y conoceréis a mucha gente, que se alimenta muy mal, pero parece estar muy bien por fuera. Estas personas, os lo digo como persona que se ha dedicado durante muchos años a llevar la nutrición de personas, estas personas son las que más se destrozan. Es verdad. Porque como no se ve por fuera, Es verdad. como de todo. Y cuando le llegan las enfermedades, que llegarán, seguro, Llegarán. se destrozan porque no han sabido comer bien, no han sabido cuidarse, entonces son las que de mayores peor están. Es verdad, sobre todo en esa etapa que eres niño, joven, o las madres, ay, es que mi hijo no come, que coma lo que quiera, es que es el mayor error. Sí. Porque luego van a tener unos hábitos alimenticios horribles, ¿no? O la gente, por ejemplo, que tiende a ser delgado y quiere coger más peso, ¿no? Entonces, pues si quieres coger más peso, a lo mejor tienes que vivir más tranquilo, porque tienes un sistema nervioso hiperalterado. Y a lo mejor es por todo el azúcar que estás comiendo para engordar, por todos los hidratos, por toda la bollería y por toda la comida basura que comes, ¿no? Entonces, casos así hay un montón. Entonces, es, autoanaliza primero qué te está haciendo. Y si cada uno tiene una genética, pues amolda la alimentación a esa genética, pero no comas mal, ¿no? Porque aquí el fin no es estar gordo o flaco, aquí el fin es estar sano. Eso es. Es el Es muy objetivo de cada uno. diferente. Eso es. ¿No? Es- Y aquí abro otro melón muy interesante que tiene que ver con el tema también, que es, yo cuando cuando hago una entrevista con alguien para llevarle la nutrición, siempre es la misma historia. ¿Qué tal llevas la comida? Cuéntame. Y dice, yo como bien. Y la pregunta es, ¿qué es para ti comer bien? Y entonces ahí se abre el melón, Marta. Se abre el melón desde, pues, como mucha lechuga. ¿What? O, bueno, dime qué comes. Exactamente. Entonces, cuando empiezo a ver lo que comen, digo, no tiene sentido ninguno. O sea, y yo lo hablaba con una persona muy allegada y yo le decía, mira, yo desde el respeto quiero contarte lo que yo pienso. Y es,
cuando estamos hablando de nutrición, yo sé en qué nivel del 1 al 10 estás y cuáles son tus libros y tu información que has adquirido. Como si tú me preguntaras de mecánica o de cualquier otra cosa, pues yo lo sé. Y cuando estoy hablando contigo, sé en qué punto estás. Totalmente. Y es un nivel muy bajo de conciencia, Sí, sí, sí. ¿cierto? ¿No te pasa también? Me ¿No pasa lo ves? muchísimo. No de, ay, yo como bien, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que sé lo que es la típica comida tradicional mediterránea, pues hay gente que se piensa que come bien y realmente está teniendo excesos de azúcar, excesos de hidratos, excesos de... Y bueno, el siguiente melón que vamos a abrir es la cantidad de comida que come la gente al día, Claro. que es una barbaridad, Total. barbaridad, Sí, o sí. sea, de verdad. Y es eso, ¿no? Que al final es la falta de conocimiento y se piensan que porque lo hacía mi madre es sano Eso es. o porque es lo común es sano. Eso es. Y luego también yo creo que hay aquí un montón de confusión porque se tratan de etiquetar un montón de tipos de dietas, Sí. se tratan de poner etiquetas y cada uno trata de, pues cómo es el ego, cómo es la mente, ¿no? De etiquetarse y de formar parte de un grupo social. Yo soy keto, soy paleo, soy no sé qué. Muchas veces Sí. yo cuelgo muchas comidas de las que hago al día y cuando alguien me ve algo que no es keto, señala, no es keto. O no es... Yo no hago dieta, repito, yo como bien. Entonces, en nuestro día a día, Marta y yo llevamos un enfoque ceto porque le han puesto ese nombre. Pero si le quitamos esa etiqueta sería un enfoque donde los carbohidratos son bajos, porque por nuestro contexto, atentos a esto, en nuestro contexto somos atletas sedentarios. Entonces, en nuestro contexto no necesito carbohidratos. Sin embargo, si yo fuera un corredor de fondo, si fuera un atleta de élite o cualquier otra cosa, seguramente necesitaría más carbohidratos, pero no los necesito. Entonces, tampoco me los quito, no los odio. Entiendo que no los necesito, pero si los incorporo en determinadas ocasiones estratégicas, me ayudan. Pues, por ejemplo, como mi poquito de arroz y tengo cuidado de lavarlo por el arsénico, me como mi patata, me como mis carbohidratos limpios. Y eso también ayuda mucho. Eso es. Y esto es muy importante porque tenemos una cultura en la que la base es el hidrato. Sí. Y yo, viniendo de ser vegetariana, era como alimentación basada en hidratos. Y estos cuerpos son fofitos. Sí. Tú los ves y aunque estén delgados, tiendes a ser fofito. Aunque hagas yoga, aunque se ve, ¿no? Hay algo que se ve. Sí. En la calidad de la piel, el tono muscular, sí. ¿no? Entonces, claro, cuando yo entendí esto, este fue el cambio radical en mi vida. Claro. Subir la proteína y la grasa, Claro. cosa que yo las tenía completamente abandonadas porque me habían dicho un montón de tonterías o había leído un montón de cosas que no tenían ninguna base científica o una base real. Yeah. Y para mí fue ese el cambio brutal, o sea, yo fue bajar los hidratos, ¿no? Porque yo solo he sido ceto 100% 3 meses en mi vida y te tengo que decir que me fue muy bien, pero como no soy radical, porque esta enseñanza anterior me enseñó a no ser radical, Claro. y lo noté muchísimo porque al quitar esos hidratos estás quitando realmente azúcares del cuerpo, tu mente funciona mejor, se puede concentrar mejor, empecé a levantarme antes, a tener más concentración. Y el cuerpo se mantiene mucho mejor sin estar tan pendiente de lo que como y lo que no como. Tal cual. Ahora, si todos los días desayunamos, merendamos, desayunamos con las tostadas o el bollito, almorzamos el bocadillo, comemos el cereal, merendamos lo que se meriende, no sé, unas rosquilletas, se me ocurre. Es que todo se basa en hidratos. Llega la noche y te comes unas patatas con no sé qué. Me da igual que sea un hervido de patatas. El caso es que hay un exceso brutal de hidratos en la alimentación y eso sería pues para una persona de entrenamiento de fondo, de élite o lo que tú estás diciendo. Tal cual. Es por eso te hablo del contexto, que es muy importante. Eso es. Y luego, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿y el pan? Pues bueno, yo he leído mucho sobre gluten, sobre pan. A mí hay un concepto también de es que... Esto se van a sentir identificados todos. Es que a mí me gusta comer mucho. Coño, y a mí, Claro, a y todos mí. nos gusta comer Claro. mucho. El caso es que te autolideres en lo que entra por esta boca.
Esto es lo primero que tiene que trabajar. Y eso se ve cuando yo te veo, sé si tú de aquí lideras o no lideras. Porque luego también hay una parte de conocimiento y no conocimiento. Cuando yo tenía 14 años, sin internet, era complejo el conocimiento. Hoy en día tienes mucho. Sí que es verdad que hay mucho lío de conocimiento, pero si te basas en lo primero, que es lo más importante, y volvemos otra vez a esto, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que te tomes proteína de todo tipo, de calidad. Entonces, todo lo que se mueva, sea animal, eso es proteína. ¿Y un cocodrilo valdría? Sí. ¿Y un águila? También. Otra cosa es el concepto de que te tengas que comer un águila, porque están prohibidas y tal. Pero quiero que me entendáis que es animales de caza, si es de procedencia de caza mejor, huevos, todo lo que tenga que ver con la proteína del animal. Quesos, por ejemplo. ¿Es bueno el lácteo? ¿Es malo? Aquí hay mucho jaleo. La pregunta es, ¿te sienta bien a ti? Pruébalo. Por ejemplo, los quesos, si tienen una maduración y interpretas la lectura que hay detrás, vas a ver qué es lo que tienen. Entonces, como decía Marta, lees, un queso no debería de tener más de 3 o 4 ingredientes, leche, cuajo y fermentos lácticos. Cuando tú empiezas a ver E27 más no sé qué, no sé cuánto, fécula de patata, dices, esto ya no es un queso. Sí, sí, no, respecto a este tema, Alberto y yo hemos estudiado todos los quesos del mercado de Aldi, Lidl, Consum y Mercadona. Ya sabemos cuáles son. Y os podéis creer que en todo Mercadona solo hay 2 quesos válidos, ¿no? Que tengan estos. Y en Consum hay otros 2 y en Aldi hay 1 y es brutal. ¿Sí? Se encuentran, pero no es fácil y te tienes que fijar, pero a verlos los hay, ¿no? Sí. Entonces, realmente podemos tener estas cosas en cuenta sin que sea tan complicado, ¿no? Eso. Solo con tener un poco de conocimiento. Y es una lógica aplastante el que las cosas, cuanto más ingredientes tienen, peor, porque una manzana no requiere de ingredientes, ¿verdad? Manzana. Carne. Manzana. Carne. Eso es. Huevo. No tiene etiqueta ¿Verdad? de lo que tiene. Ahora, cuando nos metemos en comidas procesadas, mucho ojo. Por ejemplo, carne picada. Por ejemplo, la carne picada. Otra cosa es que tú compres la carne y que te la piquen. Eso es. Entonces, ¿las hamburguesas son carne? Bueno, entendemos No, que no. no. Entendemos que si te la haces tú es carne. Tiene lógica, es una lógica aplastante, solo que tienes que entenderlo un Exacto. poco. Entonces, si hablamos de lácteos, en el caso, ya hemos hablado de bebidas, hemos hablado de fermentos, hablamos de lácteos. Marta y yo, grana padano, que es un buen queso, grana padano, ¿te suena alguno más? Está el grana padano, que es el parmesano, El parmesano, y luego hay otro que compramos. También ¿El Edam? El Edam, yo creo que no. sí, hay 3 o 4 que son como los que hemos leído, que tienen menos cosas. Y de hecho, fijaros, nosotros, si nos podemos permitir que el queso esté sin pasteurizar, mejor. Sí, sí, los nuestros son sin pasteurizar. Porque esto lo que te conlleva es que a la pasteurización lo que hace es que mata todos los microorganismos de la leche. Con lo cual, estás quitándote ese efecto bueno que tienen esos microorganismos que tú vas a tomar. Entonces, es muy difícil encontrar estos quesos, pero los hay. Sí, sí, lo que he dicho, 2 de Mercadona, 2 de Eso es. Consum. Entonces, si luego te vas a comer unos dips de queso, que hay dips de queso, esto que es como crema de queso, que es como casi líquida, Bueno, o eso- unos mini Bambibel de estos o tal. No, o sea, tú cuando ves una estantería enorme de quesos que solo van a haber 2 o 3. Pasamos a las carnes, por ejemplo. ¿Qué nos dirías de las carnes? ¿Qué tipo de carnes comemos nosotros? Pues a ver, lo ideal sería comer carnes de animales que son salvajes y que se mueven, pero obviamente esto no es fácil ni por localización ni por precio. Existen este tipo de carnicerías, pero no son muy accesibles. Entonces, dentro de lo que cabe, pues tratamos de comer, por ejemplo, la carne de caballo suele ser uno de los animales que más se mueven y que menos hay este problema. Luego tratamos de comprar pues carnes ecológicas certificadas lo máximo posible, pero lo que ha dicho Alberto al principio, que lo aplicamos en todo, el 80-20. Tratamos de comer la mejor calidad, pero que sea accesible y que nos pille a mano Eso también, es. ¿no? Porque al final la practicidad también es Claro. algo importante. Por ejemplo, y a lo mejor la gente no puede ver, pero por ejemplo, un blister de lomo. Por ejemplo. Pero sí, cuando leo he leído azúcar, pero bueno, el blister de lomo que tú estás comiendo tiene un mínimo de azúcar. Si en tu día no tienes nada de azúcar, ni comes nunca azúcar, no tengas problema. Por ejemplo, comemos blisters de lomo, comemos también hígado de conejo,
comemos hígado de ternera, comemos bacon. ¿Bacon? Sí, bacon. Sí. ¿Y es el bacon de animales en libertad, etcétera, etcétera? Ojalá pudieran, Ojalá. querido mío. Pero no. Entonces, en mi día a día compro el bacon del Mercadona. Pero porque nos comemos un blister de Mercadona al mes. Eso es. Entonces, no me mareo. Claro. Sinceramente, no me mareo porque lo voy a comer toda la vida. Para mí no lo es tan importante. ¿Qué lo es? Sí. Pero lo va a ser para una persona que sea como muy friki. Entonces, ¿sabéis esa persona que es muy friki y dice, no, tengo este bacon de los montes de Úbeda? Perfecto. Pero luego no te mueves. Pero luego te vas y te tomas un café con azúcar. Entonces, que sea lo más importante. Sí. Estamos hablando de, por ejemplo, no solemos comprar ternera. No lo compramos, la carrillada, ¿no? Carrillada. O carrilladas, no compramos filetes. No, porque no encontramos ninguno bueno. Entonces aprovechamos cuando salimos de fuera de casa a comernos un buen entrecot. Exacto. Entonces ya tenemos por ahí un poco las proteínas, nos basamos mucho en huevos. Entonces, por ejemplo, conseguir una carne de calidad es muy difícil. Si pagas pasta, no tanto. Pero conseguir unos huevos de calidad no es tan difícil. Y el huevo es una proteína espectacular. Entonces, la invitación es a que busques en tu entorno, porque siempre hay gente que tiene granjas ecológicas de personas cercanas. Ahí sí que puedes invertir, porque un huevo normal, me lo voy a inventar, vale 1,5 € la docena y ecológico te vale 3. Es una diferencia insignificante. Sí, y ahí sí que es muy fácil, es muy accesible y se nota muchísimo también. Sí. Luego, dentro de la proteína que ya estamos, pescados. Pues pescados compramos merluza, compramos también mejillones. El mejillón es un alimento espectacular. No os podéis imaginar la de nutrientes que tiene. Como os he dicho antes, primero miramos la calidad del producto, lo que es el producto, para luego hacerlo lo mejor posible. Entonces, venden unos en Mercadona en paquetitos de 300 gramos que ya vienen hervidos. Y nosotros nos los hacemos en platitos. Con merlucita y Sí. con un poquito de aceite de coco y picante, a veces con un poquito de leche de coco. Cuenta un poquito de ese plato, un que poquito nos de gusta mucho. cilantro y queda buenísimo. Sí. ¿Te acuerdas de algún pescado más? Pues mira, lo de los pescados sí que... Porque yo empecé a ser vegetariana y terminé con la transición de comer solo pescado. Entonces me hice muy friki. Y pescados también es como muy... tiene un poco a lo mejor más de lío que la carne, ¿no? Porque cuanto más grande es el pescado, más metales va a absorber, Acumula. tipo salmón, atún, salmón también. el salmón también. Luego el problema del salmón es que como viene tanto de piscifactorías, comen pues piensos especiales para que sean más rosados, Entonces, hay un truco, y mi truco es ir a la pescadería de pescado fresco y allí donde ponga pesca libre y del día, ¿vale? Lo que de toda la vida, ¿no? Pues fíjate de eso, come eso y come lo que haya en cada estación, porque los peces también van por temporadas, no está siempre lo mismo. Entonces, si tú te quieres comer una trucha a cualquier época del año, pues no sé, puede pasar de valer 7 € la trucha a valer 3 € y algo. Y eso Sentido te está común. indicando cuándo es la temporada. Evita los pescados grandes, pues cómelos de vez en cuando, ¿no? Porque una rodajita de pez espada pues también está muy bueno, ¿no? Pero sobre todo que estén pescados frescos, ¿no? Y estos, los cracks así que yo veo son Carrefour y al Carrefour, al Campo y todo este tipo de tiendas tienen mucha cantidad de pescados frescos y muy buenos, que luego tú vas, lo cargas una vez al mes y luego te lo congelas y vas sacando poco a poco. Pero a mí, para fiarme, ves a la pescadería y leen los cartelitos que lo pone qué pescado es un pescado fresco. Y el mejor pescado que hay, pescado pequeño y azul. Sí. Tipo sardinas, boquerones, Caballa. salmonetes, caballa. Nosotros justo lo que estamos haciendo es merluza, varitas de merluza. A lo mejor no está pescado fresco, pero que sea lo importante, que comas pescado. Eso. Luego Marta sí que intenta comprar fresco de vez en cuando y carga. Trucha, nos gusta mucho la trucha, salmón no tanto, nos encanta, lo que pasa es que se ha disparado de precio y tampoco se va tanto de la trucha. Es verdad. Mejillones, pero nosotros tenemos bolsas de mejillones en el congelador y tenemos Sí. congelado paquetes de merluza, 4 o 5 paquetes siempre. Entonces siempre tenemos algo que sea fácil. Sí. No, merluza, trucha y luego enlatados que son súper buenos.
sardina en aceite de oliva virgen extra y caballa, que es el pescado que casi que más omega 3 tiene. Y también tenemos latas de hígado de bacalao. Sí. Esto es más o menos el pescado que nosotros tomamos. Sí, y luego en Aldi sí que es verdad que también hay una línea muy bien de precio, muy buena calidad, de pescaditos envasados en cristal, que para el que quiera afinarse un poquito más, pues también vienen envasados en cristal, las conservas. Esto viene al hilo, que me gusta que lo digas, porque este es, mira, estoy entrenando, estoy comiendo bien, me cuido todo lo que puedo, me como mi lata, pero la lata debería ser de cristal, no me marees. Ya, sí, O sea, que sea lo importante, estoy comiendo pescado con aceite de oliva y tal, a esto me refiero. Ahora, que tú le des importancia al cristal también está bien, pero mi pregunta es, y señalándote ¿es esto tan importante o es más importante lo otro? Porque si has hecho todo lo otro, está bien que mires que es de cristal, refiriéndome a, ¿te mueves en tu día, en tu NEAT? ¿Haces tu NEAT de moverte suficiente? ¿Entrenas fuerza, entrenas movilidad? ¿Meditas? ¿Te da el sol? O sea, Claro. hay tantas cosas mucho más importantes Sí. que lo que es el cristal que deberías hacerte esa pregunta. Sí, es como una pirámide, ¿no? Es Que tal cual. es como, ¿de qué te va a servir tomar una suplementación, me lo invento, de omega 3 o vitamina C, si luego tu alimentación de base es una porquería? Eso es. Olvídate de la creatina, olvídate de los suplementos, si tú no tienes una buena comida Tal de 6 días a la semana, por lo menos. Claro. O, por ejemplo, este es otro tema, ¿no? Que también es como interesante, y es el tema del alcohol, ¿no? Que es Otro melón. otro melón, ¿no? Luego, si quieres, la abrimos. Ah, vale. ¿Te parece? Venga. Entonces, estamos ahí con las proteínas de pescado y vamos al ahora vamos a hemos hablado de lácteos, ahora vamos a hablar de carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos solemos tomar? Pues los carbohidratos que tomamos vienen de sobre todo de los, que no me sale la palabra, Tubérculos. Tomamos boniato, tomamos patata, tomamos arroz, tomamos... Zanahorias, remolacha. Tomamos arroz. Remolacha también sería un carbohidrato, pero bueno, eso algo diferente. Entonces, todo este tipo de carbohidratos, lo que intentamos hacerlo siempre es calentarlo, o sea, hacer el carbohidrato para luego que se enfríe. Se llama retrorelación de los carbohidratos. Y lo que hace es que ese producto altera su fisonomía, y lo que hace es que se crea una fibra no fermentable. Una patata que tú has hervido, nosotros de hecho lo hacemos al microondas, le hacemos algo que sea rápido y fácil. Una patata que se ha hervido, un arroz que se ha hervido, cuando se enfría tiene este efecto. Entonces se está alimentando tu microbiota. ¿Quiere decir esto que me tengo que comer la paella cuando se enfríe? No. Quiere decir que si te lo puedes permitir hacer así, hazlo, ¿no? Esta es la línea de carbohidratos que tenemos. Y dentro de los carbohidratos entrarían también las frutas, aunque son el carbohidrato que hemos hablado hasta ahora es un carbohidrato de índice glucémico bajo. Eso quiere decir que no nos da picos de insulina y quiere decir que nos da una energía constante y además nos retrasa el hambre, nos aguanta mucho más el hambre porque tienen fibra. Existen otro tipo de carbohidratos, como pueden ser avena, etcétera, que las tenemos, pero no las solemos... Claro, todos los cereales son carbohidratos. Sí, pero no los solemos comer nosotros, ¿verdad? No No tenemos está mal ni cereales en bien. casa. ¿Podrías decir por qué en tu caso no los comes? Porque yo creo que cuando dejé de comerlos me empecé a sentir tan bien que ahora directamente veo un carbohidrato y no me apetece comerlo. De ese tipo, ¿no? Por ejemplo, pues un poquito de arroz o un poquito, ¿no? Las patatas, y pues sí, eso me entra bien, pero por ejemplo la verdad es que ahora veo, no sé... Lentejas, garbanzos... Unas lentejas, un plato de pasta, y la verdad no me apetece, ni se me ocurre hacerlo, ni el cuerpo me lo pide, es muy curioso. Y fíjate que cuando no lo comemos, ¿qué pasa? Gases, dolor de tripa, mala digestión, lo Claro. noto muchísimo, es que ahora lo noto muchísimo. Y ahora cuando como, por ejemplo, una paella de fin de semana, que me encanta, ¿no? Que el Pare Xavier hace las mejores Hombre, paellas eso es del otra película, universo. eso daría para un podcast. Sí. Pues me la como muy a gusto, Y yo. pero me tengo que estar comediendo el arroz que como, porque si no, Claro. y no bebo alcohol. Es un montón de sed, Sí, sí. malestar, pesadez, hinchazón, gases,
O sea, yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, y cada vez que como hidratos me recuerdo por qué dejé de comerlos. Ese tipo de hidratos, ¿eh? Ese tipo Acordaos. de hidratos. Me acuerdo de por qué dejé de hacerlo. Tal cual. Y de hecho pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿los garbanzos son malos? No. Pregúntate si tú cuando los tomas tienes algún síntoma de los que estamos hablando Marta y yo. Si no los tienes, genial, porque no son malos. El carbohidrato, de hecho, cuando tú tomas un carbohidrato que es de una leguminosa, de una legumbre, si muchos le faltan un aminoácido para que se completen como proteína. Por eso se mezclan con un arroz, que el arroz sí que tiene esa proteína. Eso es. Entonces, al mezclarlo se hace. Mi pregunta es, ¿te sienta bien? Genial. A mí no me sienta bien y por eso no lo incluyo en mi dieta. Y que luego también para tener la proteína adecuada a través de las legumbres, tendrías que comer tantas legumbres que no es sano, porque las legumbres son leguminosas y tienen unos componentes que si tú comes más de una vez de legumbres al día por semana, puedes hacer que tus intestinos se vuelvan permeables. Y eso significa que se comen las paredes de tus intestinos, ¿vale? Destrozan la microbiota de tu intestino y es un serio problema, porque que tu intestino sea permeable significa que toda esa suciedad va a pasar al torrente sanguíneo, con lo cual es bastante serio, ¿no? No hay una barrera que le permita, entonces pasa el torrente sanguíneo tanto bueno como malo, entonces empieza a complicarse, empiezan a haber enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes y claro, esto también se vincula un montón con el gluten, ¿no? Que sería... Sí, abrimos el melón. Vale, cada vez hay más intolerancia al gluten. No es que cada vez haya más intolerancia al gluten, es que cada vez el gluten es peor. Eso es. El pan es peor, el gluten es peor y hay tantas modificaciones genéticas que al final, y aparte toda la mierdecilla que le ponen a ese gluten, ¿no? Al pan, por curiosidad, la próxima vez que compres el pan, fíjate en los ingredientes. Y te voy a poner otro caso. Yo tengo casos con un muy buen amigo mío, ojalá estés escuchando este podcast porque va para ti. Estuvimos hablando toda una mañana del pan, ¿no? El pan tiene mucho tute. Yo he leído mucho de pan, y o sea, no de pan en sí. Hay un libro muy bueno que se llama Cerebro de pan, de un doctor estadounidense y habla mucho del gluten. Sí. La molécula del gluten, atentos, la molécula del gluten no hay un ser humano en la Tierra que la pueda asimilar. Otra cosa es que tu cuerpo le pongas una pequeña cantidad, luche con esa cantidad, limpie de tu organismo esa molécula, pero no puede. Entonces, ¿qué pasa? El problema está en que el pan que tenemos hoy, como dice Marta, es lo más jodido del mundo. El pan no tiene nutrientes, no nutre nada, hincha. Entonces, el gluten, esta palabra es importante, el gluten aglutina, Claro. pega. O sea, pega movidas en el cerebro que no te puedes ni imaginar. Y en los intestinos, que es nuestro segundo cerebro. Claro. Entonces, aquella pregunta, ¿no? Aquella respuesta de muchas personas que me dicen, no me puedo dejar el pan. Coño, ¿y no te puedes dejar el brócoli? O sea, el pan no, pero el brócoli sí, pero el pan no. ¿Por qué? Como el tabaco, como cualquier otra cosa. Muy adictivo. Y es adictivo justamente por los azúcares que lleva. Y es lo que he dicho antes, tenemos un serio problema con la adicción al azúcar en la alimentación. Tal cual. Y el gluten es, pues eso, otra movida. ¿Es malo si tú llevas una alimentación buena, comer un poco de pan de masa madre, de centeno, de espelta, de calidad? ¿Es malo? Para nada. Para nada. Pero lo que estamos diciendo, si tu alimentación ya de base te está haciendo daño y le estás metiendo todos los días una sustancia que tu cuerpo de por sí es intolerante, pues vas a tener problemas. Y yo cada vez me encuentro más, o sea, en mi entorno, personas que tienen problemas digestivos pueden ser un 70% fácilmente. Sí, claro. Y cuando hablas con ellos lo tienes claro, ¿no? Sí, y ves cómo comen y te lo cuentan, o los hábitos alimenticios que tienen, o la comida base, y tú lo comprendes. Claro. Y dices, mira, si yo te pudiera aconsejar 15 días de como yo como, se te iban a pasar no sé si el 100%, claro, pero el 80% de los problemas digestivos que tienes se te van a pasar. Claro. Porque más que poner cosas,
Hay que quitar. Quítate todo lo que te sobra. Te que está quitar. sobrando mucho, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dirías tú, por ejemplo, del gluten, ¿no? Sí, muy bien lo que has dicho, me parece genial. El gluten, volvemos otra vez a lo mismo, vuelvo otra vez a lo mismo. No soy talibán, yo no hago dieta, yo como bien. Y ahí tengo en el congelador Sí. 2 trocitos de pan de la mejor calidad que, que hemos podido conseguir, ¿no? Y no tienes por qué irte a... sino que esté bien. ¿Y sabéis para cuándo es? Para el fin de semana. Sí, sí. Para Bueno, hacernos un desayuno donde abrimos el pan, lo tostamos y es un homenaje con un poquito de jamón. a comernos el pan con un poquito de jamón y lo vamos a disfrutar. Sí. Pero es el fin de semana, es ese poquito que nos podemos permitir en un momento y que nos vamos a disfrutar. Y la pregunta es, ¿te lo puedes permitir? Pues ya sabéis qué vida llevo, ¿me lo puedo permitir? Sí, y también hay que decir que la última vez que desayunamos unas tostadas de pan creo que fue hace 3 meses. O sea, quiero decir que tampoco es una cosa habitual, ¿no? Porque Sí. es una cosa que comes, pues si sales por ahí, ¿no? Que vamos a Blanqueríes, que es un restaurante que nos encanta, y te dan un pan estilo pueblo recién hecho calentito. Me lo y como. me lo como solo. Totalmente. Pues nada, Marta, hasta el próximo podcast. Un saludo a todos.